Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, como decía recién acá la compañera, el libro Teoría del Dinero Moderno y Empleador de Última Instancia es en realidad, básicamente es mi tesis de doctorado, digamos, transformada versión libro. O sea, tiene algunos cambios respecto de la tesis, pero son menores. Así que, primero, los agradecimientos que son un poco de rigor, pero que no quiero dejar de hacerlos, especialmente para Pablo Tavila, el anterior decano del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Moreno, a quien le insistí mucho para avanzar con este proyecto, con la publicación del libro, y estoy muy agradecido. Y también, obviamente, al rector Hugo Andrade por la decisión, digamos, y el apoyo para la publicación del libro. La idea es hacer una presentación breve de unos 15 minutos, por ahí 20 minutos, y contarles un poquito de qué trata el libro y cómo se originó. Cómo se originó me parece por ahí lo más interesante. En realidad, como suele pasar en estos casos, el disparador, digamos, está vinculado con algunos resultados de investigaciones previas. Yo, durante mi maestría, había estudiado algunas políticas sociales que se implementaron en Argentina en el periodo 2003-2015. En particular, había estudiado el efecto de la asignación universal por hijo sobre distintos indicadores de condiciones de vida en Argentina. Y para hacer la historia corta, el principal resultado de esa investigación era que, digamos, aún con una política de amplísima cobertura, que era la UH, junto con las moratorias previsionales para los que extendió la cobertura jubilatoria y demás, digamos, una parte muy importante de los índices de pobreza e indigencia en nuestro país, digamos, seguían persistiendo, digamos. Básicamente, la evidencia mostraba que buena parte de la situación de pobreza de los hogares en Argentina tiene que ver con la situación de ingresos de las personas en edad laboral, ¿sí? O sea, durante la etapa 2003-2015 se avanzó muchísimo en proveer ingresos desvinculados del mundo del trabajo a los pibes y a los adultos mayores, en los extremos, digamos, pero, digamos, había ahí un tema con la población en edad laboral, y eso fue lo que motivó un poco esta investigación. Y hacia 2015, que es cuando, digamos, empecé o profundicé esta investigación, había un consenso entre mis compañeros economistas de que la economía argentina, hacia 2015, repito, se encontraba próxima, digamos, o cercana a una situación de pleno empleo. Digamos, había un cierto consenso entre los economistas de que, bueno, había trabajo para todos, digamos, para decirlo de una forma sencilla. Efectivamente, la tasa de desempleo en el 2015 llegó al 5,8%, que es la tasa de desempleo más baja en 30 años en Argentina. O sea que, en cierto sentido, digamos, había evidencia de que el mercado de trabajo había tenido una buena performance, digamos, en cierto sentido. Pero esa fue una de las primeras preguntas que me hice, y de hecho el capítulo 2 del libro, o sea, el libro tiene 8 capítulos, y sacando los capítulos de introducción y conclusión, el primer capítulo es el capítulo 2, y justamente lo que hago en ese capítulo es analizar si efectivamente la economía argentina se encontraba hacia 2015 en una situación de plena ocupación, de pleno empleo, y bueno,
digamos, utilizando algunos indicadores complementarios al más tradicional de la tasa de desempleo, la evidencia es que la Argentina tiene, bueno, tenía en ese momento, y ni hablar hoy en día, varios millones de personas, digamos, en condiciones de, digamos, de formar parte del mercado de trabajo, aun cuando no estén, digamos, activamente buscando trabajo y por lo tanto no sean considerados oficialmente como desempleados, ¿sí? Eso es básicamente, bueno, la idea del capítulo 2, y eso me llevó a preguntarme por, bueno, qué alternativas de política existen, digamos, o se están discutiendo en la literatura para el mundo del trabajo, digamos. Y ahí básicamente un debate que me interesó es el debate entre justamente lo que es la política del empleador de última instancia, que es de lo que trata el libro, y el debate con lo que son las políticas de ingreso básico garantizado, las garantías de ingreso, o ingreso ciudadano, también se lo conoce acá en la Argentina. Digamos, el debate básicamente es si hay que garantizar empleo o garantizar ingresos, y si son complementarias o no, y todo ese debate. Entonces, bueno, me adentré en ese tema, digamos, y la pregunta que recorre todo el libro es si la economía argentina, bueno, puede implementar y sostener una política de empleador de última instancia. Para ponerlo sencillo, digamos, el programa de empleador de última instancia básicamente consiste en la garantía de, digamos, el Estado digamos, se compromete a financiar la contratación de cualquier persona que quiera y pueda participar del mercado de trabajo a un salario mínimo. Eso es bastante sencilla la propuesta. Por definición, eso resultaría en una situación de pleno empleo, en el sentido de que cualquier persona que quiere trabajar tiene un trabajo disponible. Y también en un sentido bastante particular, además de pleno empleo, tendríamos estabilidad, digamos, estabilidad del valor de la moneda. Esto es para ponerlo en términos muy sencillos, imagínense que el programa pagara, por ejemplo, digo un número por decir cualquier cosa, pero 10 pesos la hora de trabajo, entonces uno podría definir el valor del peso en términos de la cantidad de horas de trabajo, ¿no es cierto? Digamos, sería algo así como, si no me equivoco, como cada peso valdría 6 minutos de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que ese salario no se modifique, digamos, el valor de la moneda, el valor del peso en el caso argentino, sería estable, ¿sí? Entonces tendríamos pleno empleo y estabilidad del valor de la moneda. Digamos, esa es básicamente la propuesta en términos generales. Y después, eso está en el capítulo 3. Y básicamente el resto del libro lo que hace es discutir las distintas críticas que se han, digamos, realizado a esta propuesta, que básicamente, digamos, hay una primer crítica o preocupación que siempre surge cuando presento este tema, que tiene que ver con la cuestión del financiamiento. Digamos, la primera pregunta que un economista promedio formado en las universidades más tradicionales de nuestro país hace cuando uno le presenta esta propuesta es, bueno, ¿cómo vas a pagar, cómo vas a financiar esto, digamos? Entonces, para contestar esa pregunta, básicamente necesitamos una teoría de las finanzas públicas y más en general una teoría del dinero, digamos, una teoría de la naturaleza del dinero, porque, bueno, digamos, para decirlo sencillamente, si pensamos, por ejemplo, como hace el 99% de los economistas, que el sector público, el Estado, tiene una restricción presupuestaria como tenemos nosotros, como tenemos los hogares y demás, bueno, ciertamente hay problemas para financiar esta política y cualquier otra. Digamos, si esto le suena a alguna situación de la actualidad, no es casualidad.
pero bueno, justamente, digamos, y eso está en el capítulo 3 también, la teoría del dinero moderno, o TMM, en teoría de la moneda moderna, digamos, nos brinda un marco teórico donde podemos dar una respuesta a esta pregunta y, digamos, si hace falta podemos después ahondar un poquito, pero bueno, básicamente eso está en el capítulo 3. Y después les decía, el resto de las críticas básicamente tienen que ver con, no ya con la cuestión de cómo vamos a pagarlo, sino con una discusión que para mí es más interesante, que tiene que ver con potenciales efectos de la política. Es decir, hay quienes critican a esta propuesta, no porque no se pueda pagar, ¿sí? El Estado, de nuevo, el Estado básicamente gasta acreditando cuentas bancarias, o sea que eso no es un problema en sí mismo, no hay un impedimento operativo para financiar el programa, pero bueno, podría tener efectos perniciosos, digamos, y ahí sí hay debates para dar. Básicamente la crítica, para resumirla, es que el programa sería inflacionario, digamos, que tendría consecuencias inflacionarias a través de distintos mecanismos. Entonces, en el capítulo 4, bueno, discuto, digamos, presento todas estas discusiones y bueno, se presentan estos debates y posibles respuestas, soluciones y demás. Eso está en el capítulo 4. Y después tenemos otra de las críticas vinculada con lo que les comentaba recién, ¿no es cierto? Digamos, otra crítica, otro comentario sería que algunos autores dicen, bueno, en realidad podrías tener todos los beneficios de la política de empleador de última instancia simplemente a través de un ingreso ciudadano, un ingreso básico garantizado, digamos, sin el problema de la coerción a la participación laboral. Es decir, podés no obligar a la gente a trabajar y transferirle un ingreso. Digamos, esa sería la propuesta alternativa, que dicho de este modo tiene otro activo, pero digamos, tiene otros problemas fundamentales, digamos, que son los que trato en el capítulo 5. ¿Sí? Básicamente, bueno, recién les vinculé, digamos, el valor de la moneda a la cantidad a las horas de trabajo. ¿Se acuerdan que lo dijimos recién hace un ratito? Bueno, si no hay que hacer nada para adquirir, para obtener la moneda, bueno, eso seguramente generaría problemas muy graves para sostener el valor de la moneda. Eso está discutido en detalle y tratado en el capítulo 5. Después, el capítulo 6 se pone un poquito más técnico, en el sentido de que, bueno, buena parte del debate sobre los potenciales efectos de esta política, en definitiva es una cuestión empírica, digamos. O sea, ¿qué efecto tendría sobre la tasa de inflación? ¿Qué efecto tendría sobre el tipo de cambio, sobre el precio del dólar? Digamos, y o sobre las finanzas públicas, una serie de preocupaciones que generalmente tienen los economistas. Entonces, en el capítulo 6 lo que hice fue simular, digamos, en el marco de un modelo macroeconométrico de la economía argentina, simular los potenciales efectos de la política. Entonces es un capítulo un poquito más técnico, pero para el especialista, digamos, y para los economistas que piden, que se preocupan no solamente por los impactos cualitativos, sino por la cuantificación de esos efectos, es un capítulo importante, entonces el capítulo 6. Bueno, y por último, el capítulo 7, yo siempre digo que la Argentina tiene una importante experiencia en este tipo de programas. De hecho, acá son todos muy jóvenes, pero capaz lo han leído. En el año 2002, ahora bueno, estamos en un tristemente célebre aniversario de lo que fue la crisis de 2000, 20 años de lo que fue la crisis de 2001. A la salida, digamos, a comienzos del año 2002, en el marco de esa terrible crisis económica, política y social que tuvimos en Argentina por esos años, se implementó lo que se llamó el Plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados, que fue una primera experiencia en el contexto de la emergencia, pero un programa muy interesante. Digamos, y ese programa con los años fue evolucionando, digamos.
y hacia el año 2009 después tuvimos lo que fue La Argentina Trabaja, y el capítulo 7 justamente, digamos, presenta la experiencia del programa Argentina Trabaja, y básicamente lo que hice en el capítulo 7 es compararlo con la propuesta teórica del empleador de última instancia y buscar puntos en común y donde no hay tantas coincidencias y entonces por tanto hay espacios para mejorar, digamos, o para introducir modificaciones, pero de nuevo, un poco el espíritu de ese capítulo es mostrar que la Argentina no necesita empezar de cero en términos de la implementación de este tipo de programas porque tiene una experiencia muy interesante y con todos los problemas que uno puede mencionar de estos programas, lo cierto es que son programas que han tenido cierto éxito. Digo éxito en el sentido de que se han llevado adelante proyectos específicos que han mejorado las condiciones de vida en los barrios, en las comunidades, y entonces, como siempre digo, las acuciantes necesidades que tenemos y que uno puede simplemente salir de acá afuera y verlas por donde sea que esté en nuestro país, ni hablar en la provincia de Buenos Aires, eso lo que muestra es que Argentina, digamos, tiene muchas necesidades por satisfacer y eso implica mucho trabajo por hacer, ¿sí? No, yo escucho hoy en día muchas propuestas para trabajar menos y la verdad es que lo que necesitamos hacer como sociedad no es trabajar menos, sino trabajar más, ¿sí? Digamos, tenemos que agrandar la economía, agrandar la torta y eso implica trabajar más y no menos. Así que no sé si estoy bien de tiempo, espero que sí, pero bueno, digamos, esa es básicamente la estructura del libro. De nuevo, vuelvo a agradecer a la universidad por la oportunidad de publicarlo y les agradezco a todos acá por la atención y bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Siempre abrimos como un espacio de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. ¿Chicas? Sí. Sí, claro. Es que si no, no se escucha. La hacemos nosotras. ¿Qué no? La pregunta es, vos contabas como esta experiencia en la teoría, ¿no? Del Estado como empleador en última instancia, sí. Y cómo lo comparaste con la política, con la asignación universal, creo, dijiste, y con el potencial trabajo. Y bueno, pensaba que hay también otras experiencias. Ahora está el potenciar trabajo, que es bueno que se le otorga un salario social complementario, y pensaba, bueno, ¿cuál es la conclusión que sacaste entre este análisis de la teoría con estos programas que se llevan a cabo en el país? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, digamos, lo que fue de Argentina Trabaja, que se implementó en Argentina en 2009, fue, digamos, evolucionando, cambiando de nombre, ¿no es cierto? Después, en 2013, hubo una línea dentro de la Argentina Trabaja, que era el Ellas Hacen, que fue también un programa muy importante destinado específicamente a mujeres. Y después, en la etapa del gobierno de Cambiemos, digamos, entre 2016 y 2019, el programa pasó a llamarse Hacemos Futuro y hoy por hoy se llama Potenciar Trabajo, ¿sí? Más allá de algunos cambios, yo diría menores, esencialmente es el mismo espíritu de estos programas y, como digo, tienen muchos aspectos positivos, pero el principal problema, que es de donde surgen después todos los problemas más a nivel micro, tiene que ver con que son programas muy pequeños, digamos, para el problema que están pretendiendo resolver. O sea, vos pensás que hoy en Argentina, siendo muy conservador, muy precavido, vos oficialmente tenés casi 5 millones de personas que trabajan menos tiempo del que desean. O sea, entre desocupados oficiales y subocupados. Es gente que quiere trabajar más tiempo del que efectivamente está trabajando. Y la solución, entre comillas, que brinda el potenciar trabajo es una solución para 1 millón de personas. Entonces, digamos,
no es difícil ver por qué no es una solución verdadera, digamos, y por qué digamos, la persona o grupo de personas que terminan decidiendo quiénes acceden y quiénes no, tienen mucho poder, digamos, porque, bueno, o sea, si vos tenés una solución de 1 millón para un problema de 5 millones, digamos, hay problemas y se abren la puerta para un montón de prácticas clientelares, de favoritismo, etcétera, que no son las mejores. Por eso digo, la principal diferencia con la propuesta teórica es que el programa de empleador de última instancia tiene que brindar una posibilidad de participar en un empleo de servicio público a todos los que quieran participar, y eso es lo que programas como el Potenciar hoy no están haciendo, digamos. Esa es básicamente, digamos, después. Así que... Sí, una preguntita. ¿Se logró aplicar en algún país? ¿Hay una experiencia de alguien? Digamos, respuesta corta sería no. Mi respuesta corta sería no. Cuando uno, no por lo menos con esta denominación y este diseño específicamente. Ahora, hay experiencias históricas que yo creo que en las que claramente el Estado asumió el rol de empleador de última instancia. Ejemplo, durante todo lo que fue el New Deal en Estados Unidos en los 30, ahí claramente el Estado asumió ese, quizás no con un único salario uniforme como es la propuesta teórica, sí, con ciertos matices, pero sí claramente el Estado operó como empleador de última instancia. Y después en muchos países, en la posguerra, digamos, en la segunda posguerra, también, es decir, no quizás así, digamos, abiertamente, pero digamos, cuando vos tenés en la economía con tasas de desempleo del 2%, eso es muy difícil de alcanzar si no es que el Estado está actuando en la práctica como empleador de última instancia. El caso del Plan Jefes en Argentina, digamos, los principales autores y teóricos de esta propuesta, que son norteamericanos, lo han estudiado como un caso de estudio. O sea, el Plan Jefes, piensen que fue de vuelta, con un montón de críticas que se pueden hacer, pero fue un programa muy grande en su momento, muy masivo, exacto. Llegó a tener 2 millones de personas en pocos meses. Eso representó, piensen que eso representó más del 10% de la fuerza laboral argentina. O sea, era un programa realmente muy masivo y que se implementó en muy poco tiempo. O sea, que eso demostró la capacidad del sector público, del Estado en la Argentina, para implementar un programa, digamos, dar una solución muy rápidamente en la emergencia. Digamos, yo siempre digo que sería más fácil empezar este tipo de programas cuando la economía va bien y no cuando la economía va mal. Porque, digamos, la idea es que sea el programa que sea... Siempre se piensa en programas que son transitorios. La idea es, esto es un programa permanente y una de las características centrales que tendría este programa, al ser permanente, es que sería un programa lo que se llama un programa contracíclico. Cuando la economía va bien, el programa sería relativamente pequeño, y porque digamos, los trabajadores tendrían empleo en el sector privado, y cuando la cosa empeora, los trabajadores podrían optar por sumarse al programa, y eso actuaría, digamos, como un estabilizador automático, digamos. El gasto público subiría cuando la economía va mal y el gasto público bajaría cuando la economía va bien. Pero, bueno, tenemos la manía de acordarnos de estos programas cuando estamos en el medio de la crisis total, y cuando la economía mejora los discontinuamos, digamos. Eso es un problema en el diseño de estos programas. ¿Y tiene algún tipo de duración? O sea, ¿establece que uno puede permanecer en el programa mucho tiempo o no? Yo no escuché, perdóname. Sí, la permanencia. O sea, una persona que está dentro del programa tiene un límite de tiempo. Bien. Mira, la idea, o sea, aparte de la terminología de empleador de última instancia, que quizás no es la más feliz, hay otros autores que usan una terminología que a mí me gusta cada día más, que es la de empleo de transición. Porque, digamos, quizás sea mejor pensarlo al programa como un empleo de transición, ¿no es cierto?
el objetivo, uno puede pensar que el objetivo del programa es que los trabajadores del programa salgan del programa y consigan un trabajo mejor en el sector privado o en el sector público regular, digamos, en el sector público regular. Digamos, quizás esa sea una forma mejor de contar acerca del programa y de venderlo, entre comillas. La experiencia del Jefes es muy ilustrativa al respecto, porque en el mayo de 2002 el programa llegó a tener, yo les decía recién, 2 millones de trabajadores. Y un año más tarde, en mayo de 2003, tenía solamente 1 millón. Es decir, que 1 millón de trabajadores que en general eran trabajadores de, digamos, baja calificación, en general con secundario incompleto y demás, aún así lograron conseguir trabajo en el sector privado. Entonces, mira, un hecho estilizado del mercado de trabajo es que, yo siempre lo repito, porque toda la gente piensa que las personas que consiguen trabajo son personas que estaban previamente desocupadas. Y cuando uno mira las estadísticas, entre 60 y 70% o a veces más de las personas que consiguen un empleo nuevo hoy son personas que hace un año ya estaban ocupadas. Es decir, para decirlo en una palabra, los empleadores contratan personas que ya están trabajando. Nadie contrata a personas desocupadas. Entonces, un rol central de este programa tiene que ser mantener empleables a los trabajadores. Es decir, el capital humano, por así decirlo, es algo que se deprecia muy rápidamente. Una persona que está desocupada durante un periodo prolongado de tiempo es una persona que es cada vez más difícil que consiga un empleo. Entonces, la idea es, digamos, formarlos a los trabajadores en el trabajo. O sea, las propias tareas son tareas también formativas y el objetivo es que transicionen y que puedan salir del programa, pero para eso, paradójicamente, necesitamos un programa grande, digamos, porque necesitamos que el gasto público sea grande para que eso impulse la economía y el sector privado pueda llevarse a los trabajadores del programa. Si seguimos teniendo programas pequeños, como el Potenciar Trabajo, vamos a seguir teniendo muchos trabajadores en el Potenciar Trabajo. Es paradójico, pero es... Te sumo una pregunta. Pensando en este programa o en general en el empleo estatal, ¿cómo se podría hacer o cómo crees vos que se podría hacer para que esos empleos le generen al Estado ingresos? O sea, que sean empleos productivos, por decirlo de una manera, en vez de pensarlos como gastos. ¿Vos pensás que hay alguna forma o el libro explora alguna forma? Sí. A ver, yo sobre eso tengo una posición... yo creo que digamos, el tamaño del sector público es una decisión política. Entonces, lo primero que tenemos que definir como, digamos, a través del proceso político como sociedad, es definir qué cosas queremos que haga el Estado, ¿no es cierto? Y eso es una decisión política, digamos. Uno puede... Hay gente que le gusta que el Estado haga más cosas y otra gente le gusta que haga menos cosas. Una vez que eso está definido, bueno, hay que contratar la cantidad de gente que son necesarias para hacer esas cosas. La idea del empleo de transición o del empleo de última instancia es, bueno, digamos, generalmente la economía, aún después de haber decidido eso, deja mucha gente afuera. Entonces, para todas las demás personas hay que brindarles una oportunidad para que puedan transicionar. Yo personalmente creo que estos empleos tienen que tener un componente muy, muy fuerte de formación, por lo que decía recién. O sea, yo te diría, el aspecto central es preparar a estos trabajadores para que puedan salir del programa y transicionar a un empleo mejor. Pero no creo que la formación tenga que ver solamente con leer un libro, digamos. O sea, creo que la formación, digamos, tiene que ser formación en el trabajo. Es decir, estamos muy, muy acostumbrados a pensar, bueno, la capacitación es, hacemos un cursito, digamos. O sea, ok, está todo bien con eso, pero la formación más importante es la formación en el trabajo. Y después, digamos, creo que digamos, podemos pensar un montón de empleos y actividades, digamos, a nivel local, digamos, para mejorar la vida para mejorar los barrios. Las cuestiones de infraestructura son las primeras que se me vienen a la cabeza digamos, porque básicamente es obvio, ¿no es cierto?, las necesidades que hay en Argentina sobre eso, pero también es cierto que eso es algo que debe hacer el Estado independientemente de que exista este programa o no. Entonces,
a mí me gusta pensar en, digamos, básicamente los servicios personales, ¿no es cierto? Las tareas, muchas tareas de cuidado, digamos, todo lo que tiene que ver con cuidado en general, me parece que son cosas que son muy importantes, que siempre hace falta más gente, digamos, siempre. Y eso, digamos, de vuelta, más que pensar, yo siempre digo que más que pensar en el costo financiero de lo que pueda salir esto, que básicamente es financiar los salarios de las personas y gastos no salariales, lo que tenemos que entender es que el desempleo para la economía, para nuestra sociedad, es un costo en términos reales. O sea, los bienes y servicios que estamos dejando de producir por mantener a 5 millones de personas desocupadas son bienes y servicios que nos perdemos todos, digamos. Entonces, no importa tanto el costo financiero de contratar a la gente, lo que importa es que como sociedad hay un sistema económico que está dejando inutilizados a 5, 6 o 7 millones de personas, y esos millones de personas podrían producir bienes y servicios para mejorar la vida de ellos mismos y de todos. Entonces hay que como que cambiar un poco la lógica, me parece. ¿Sí? Bueno, ¿alguno más? ¿No? Bueno, muchísimas gracias por compartir este espacio y Muchas gracias. reflexionar.